Bienvenidos a todos y muchas bendiciones. El mensaje que me ha dado el Señor para compartir con ustedes hoy se titula Hospital Celestial. Obviamente, cuando decimos la palabra hospital, inmediatamente viene a nuestra mente un lugar donde va la gente que tiene un problema de salud y donde hay un equipo médico que está capacitado para tratar pues casi cualquier enfermedad. Y claro, todos los enfermos que van a un hospital pues tienen la esperanza de que serán curados y de que se les dará un tratamiento adecuado para su enfermedad o su dolencia. Pero si yo digo hospital celestial, ¿qué viene a su mente? ¿Qué se imaginan acerca de ese lugar? ¿Qué tipo de pacientes habría? ¿O qué clase de doctores o tratamientos se ofrecerían? Bueno, pues en mi opinión, un hospital celestial sería un lugar donde van personas que están enfermas espiritualmente. Pero ¿saben ustedes qué es lo que nos enferma espiritualmente? Muy simple, el pecado. En una ocasión, unos hombres muy religiosos le preguntaron a Jesús que por qué se relacionaba con los pecadores. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los cobradores de impuestos eran personas consideradas muy corruptas y malas y nadie los quería. Sin embargo, Jesús eligió a uno de ellos para que fuera su discípulo. Aunque este recaudador de impuestos era un pecador, es decir, era una persona enferma espiritualmente, Jesús sabía que podía ser sanado. Más aún, después de ser sanado, él mismo ayudaría a otros a llegar a Jesús para ser sanados también. Leamos juntos esta historia. Vamos a leer Mateo 9:13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores?». Al oír esto, Jesús contestó: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Amén. De alguna manera, Jesús se veía a sí mismo como un médico. De hecho, muchos de los milagros que Jesús hizo fueron de sanación de enfermedades y dolencias físicas. Sin embargo, en estos versículos vemos claramente que Jesús también se consideraba un médico que podía curar el pecado y cualquier dolencia espiritual. Ahora, todas las enfermedades, tarde o temprano, van a provocar síntomas. Y lo mismo pasa con las enfermedades y dolencias espirituales. El sufrimiento en este mundo es uno de los síntomas más comunes del pecado. En el diseño original de Dios para la humanidad no se encontraba el sufrimiento. Ahora nosotros sufrimos de alguna manera, pero quizá también hemos causado sufrimiento a otros, ¿cierto? Lo que no podemos negar es que el sufrimiento existe y que somos afectados por este en diferentes grados. Además, el pecado causa otros efectos en nuestra vida. Y hoy les voy a dar 3 ejemplos de los síntomas más comunes que tenemos cuando estamos infectados por el pecado. El primer síntoma es muy importante y es que cuando alguien nos ofende, nos enojamos fácilmente o nos ofendemos. Cuando alguien nos mira feo, nos dicen palabras ofensivas, nos tratan mal o simplemente nos hacen alguna injusticia, nosotros nos sentimos muy ofendidos y nos enojamos pronto. En ese momento nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se activan en contra de la persona que nos ha ofendido y tomamos una actitud defensiva y a veces agresiva. Pues bien, eso es un síntoma de que estamos infectados por el pecado. Fíjense lo que dice Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Por el contrario, una persona sana espiritualmente sabe perdonar las ofensas y olvidarlas. Una persona sana no se enoja fácilmente porque sabe que las palabras amables calman el enojo. Una persona sana siempre tiene una sonrisa en la cara y solo bendice, nunca maldice, no importa lo que le hayan hecho. Amén. Ahora, otro síntoma bastante común que causa el pecado en nuestra vida es el miedo. Sí, el miedo es lo contrario a la fe. Si yo confío en Dios y tengo fe en Él, pues entonces no puedo tener miedo porque sé que Dios tiene todo bajo control.
Es por eso que la palabra de Dios dice que es imposible agradarlo si no tenemos fe en Él. Miren lo que dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El miedo es un síntoma del pecado en nosotros, y el pecado nos aleja de Dios y no nos permite comunicarnos con Él. Dios es santo y el pecado no puede estar donde está Dios. Por lo tanto, es imposible conocer a Dios o tener una relación personal con Él, pues estando lejos. Si yo no conozco a Dios personalmente, será imposible tener plena fe y confianza en Él. Y eso me provocará tener miedo en situaciones que no puedo controlar. No puedo controlar mi salud o la de mis seres queridos, ¿cierto? No puedo controlar las acciones o los pensamientos de otras personas. No puedo controlar las crisis económicas. A veces ni siquiera puedo controlar mis propias acciones. Quisiera hacer lo correcto y termino haciendo lo incorrecto, lo que no quiero. ¿A poco no pasa eso? Y las cosas que no puedo controlar me provocan miedo, me provocan ansiedad, me provocan depresión y estrés. Sin embargo, Filipenses 4, 6, 7 dice así: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así que una persona sana espiritualmente pone toda su confianza en Dios, porque sabe que Él tiene el control de todas las cosas y no tiene miedo. Además, sabe que Dios lo ama y que cuidará de él y de sus seres queridos en todos los aspectos y en cada situación. Una persona sana confía en Dios y tiene completa paz, aun cuando esté pasando por situaciones difíciles en la vida. Amén. Y por último, el tercer síntoma, que es bastante común, que nos indica que el pecado ha infectado nuestra vida, es la rebeldía ante los mandamientos y los caminos de Dios. Desafortunadamente, este síntoma tiene consecuencias trágicas si no es tratado a tiempo. Mire lo que dice Proverbios 1:28-33. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque odiaron el saber y no quisieron respetar al Señor, porque no aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias. Se comerán los frutos de su conducta y quedarán hartos de sus planes. Su propia rebeldía matará a los ingenuos y la autosatisfacción perderá a los insensatos. Pero el que me preste atención vivirá seguro. Amén. Ahora, ¿qué significa ser rebelde? Ser rebelde significa tener un ego que está por encima de la voluntad y los mandamientos y los caminos del Señor. Es decir, yo quiero, yo deseo. A mí nadie me da órdenes ni me dice qué hacer. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo hago lo que quiero, ¿no? Ahora, por el contrario, una persona sana espiritualmente es obediente a Dios. Una persona sana quiere conocer y quiere hacer la voluntad de Dios. Una persona sana sabe apreciar y agradecer la corrección y la instrucción. Miren lo que dice el Salmo 1:3. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todos. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Así que, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, tendremos que aceptar que todos nosotros tenemos algún rastro de pecado en nuestras vidas. Algunos síntomas son más fuertes que otros y la gravedad de la enfermedad también es diferente en cada uno de nosotros. Sin embargo, hemos llegado al lugar correcto para ser sanados del pecado que tanto sufrimiento nos ha causado y que nos hace causar. Estamos en la presencia del Doctor de doctores. Estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el hospital celestial de Dios, Jesucristo es la única persona que tiene solución para nuestros pecados. Obviamente, el primer paso para ser sanado es aceptar que se tiene la enfermedad. No se puede curar una enfermedad si el enfermo no va a buscar ayuda. Necesitamos reconocer lo que está mal dentro de nosotros para poder recibir esa ayuda de nuestro Señor.
Y el segundo paso es buscar y acercarse al doctor de doctores, que es Jesucristo. Entonces, quiero que hoy se vayan de aquí sabiendo que hay solución para cada uno de sus problemas y cada uno de sus sufrimientos. Y esto es lo que Jesucristo quiere decirles a cada uno de ustedes. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Hermanos, si de verdad quieren una vida llena de paz, de bendiciones y de sanidad espiritual, aun cuando tengan que estar en las tormentas, quieren paz, entonces vengan a Jesús. Amén.